Digamos cuando tenemos un plano para dar una fórmula con las cosas en el plano, ¿cómo podemos hacer? Para utilizar el determinante. Digamos que tenemos nuestro plano aquí y tenemos una fuerza aplicada en el punto A y que este punto A tiene como coordenada el plano, este es X, este es el punto A, digamos este. Y la fuerza la podemos descomponer. F es igual a Fx en I más Fy en J, ¿no? Y queremos saber el momento con respecto al origen. Entonces, habíamos dicho que nosotros incorporamos un vector de posición que va del punto donde queremos evaluar el momento al punto de aplicación de la fuerza, va a ser RA, ¿no? Entonces, RA tiene como componentes 4 en 6. Recuerden que estamos en el plano, o sea, este es X y este es Y, y el perpendicular en este caso sería Z, ¿no? Nomás para analizar cómo se comporta en el plano el determinante. Entonces, F lo tenemos también que es igual a F de X y F de Y. Entonces, el momento con respecto al origen va a ser RA en producto cruz con F, ¿no? Y este nos da el determinante este, siguiendo lo que hemos venido haciendo. Entonces, aquí tenemos 4, bueno, 6, pero para hacerlo más generales vamos a decir que tenemos X, la coordenada X y Y. Es que si no me va a hacer un resultado en términos de Fx, pero yo lo que quiero es un resultado en términos de esto. Estamos pensando que RA, de manera más general, muchachos, tiene como componentes X y Y, ¿no? Es un punto en el plano. Entonces X, Y y en Z tiene 0. Y F está como Fx y Fy y en Z tiene 0. El desarrollo de este determinante es I que multiplica este por este me da 0 y este por este me da 0. Menos J que multiplica a esto por esto me da 0 y esto por esto me da 0. Luego más K que multiplica aquí XFY menos YF de X. ¿Sale? Entonces el momento en el origen de cualquier fuerza en el plano así analizada, una vez teniendo el vector RA que tenga componentes XY y la fuerza de descomposición FXFY va a estar dada por XFY menos YF de X. Y esa es la fórmula. Y es un momento alrededor del eje K y dijimos que para el análisis ahorita iba a ser este, ¿no? Entonces sería un momento que está girando alrededor del eje Z, que nos estamos imaginando es perpendicular al eje XY. Pero en el plano así es como manejaríamos las coordenadas. Entonces cuando ustedes tengan una fuerza en el plano, en vez de que siga todo el procedimiento del determinante, vas a con que apliquen esta fórmula, ¿sabes? Ok. Entonces, no, función como K, ¿por qué se multiplica por X? Fy y menos y Fx. Porque se elimina este renglón y esta columna y queda este por esto menos esta por esto. Ok. Entonces ya nos queda esta fórmula. Entonces, cuando ustedes analicen el momento en el plano y tengan su vector de distancia y su vector fuerza descompuesta, o si no lo descomponen de acuerdo a los datos que les den, ese es el momento que nos daría en cualquier punto, ¿no? Estoy hablando del origen, pues de la coordenada que va del origen a X al punto. Recuerden que X representa el punto X o la distancia X a donde está aplicada la fuerza, ¿no? Y Y pues, significa la distancia Y a donde está aplicada la fuerza, ¿no? Entonces la fórmula que aplicaríamos también es fuerza por distancia. Ahorita lo vamos a sacar de los números. Inciso A. El momento de la fuerza que se indica con respecto al origen, es decir, con respecto a obvio es este, ¿no? Entonces, fíjense, X, que es la distancia horizontal. Aquí para hacerla más cansada, pues nos dieron la diagonal, ¿no? Porque teníamos este triángulo, ¿no? Este viene siendo O, este viene siendo el punto A, y aquí tenemos 24 pulgadas. Este viene siendo Y, y este viene siendo X, ¿no? Si consideramos que aquí no están nuestros ejes coordinados así. Este es X y este es Y. Tenemos el ángulo este de 60 grados. Entonces ya saben ustedes que X sobre 24 pulgadas va a ser igual al coseno de 60 grados, ¿no? En donde X va a ser igual a 24 coseno de 60 grados. Y luego Y sobre 24 pulgadas
nos va a dar igual al seno de 60 grados. En donde y lo podemos obtener por medio de esto, 24 por el seno de 60 grados. Entonces aquí nos daría 12, fíjense. Y acá, creo que va a dar 12. Ok. Seno de 60 grados. Me da 20.78, ¿verdad? Entonces la fuerza, fíjense, F es igual a 0 en X menos 100, 0 en Y menos 100 en J. Es decir, F en realidad tiene una más componente negativa en J. Es este, ¿no? Ya si queremos saber el momento con respecto al origen, va a ser igual a, ya no desarrollamos el determinante, aplicamos otra cosa, X, que son 12 por FY, y F vale menos 100. Luego menos Y, que son 20.78 por Fx, que vale 0. Entonces esto me queda 0 y me queda que mi momento con respecto al origen es un momento negativo de 1200. Y estamos hablando de libras pulgadas. Fíjense que con respecto al origen, que sería este, mi momento gira así, 1200. ¿Vale? Ahora, por otro lado, imagínense, si proyectamos esto y sacamos esta distancia, que incluso ya lo tenemos, esta distancia viene siendo X, 12. Si nos ponemos en el origen, fíjense, ¿cómo nos va a girar la fuerza? Viene hacia abajo, va a ser el giro así. Y ahí está marcado a favor de las manecillas del reloj. Entonces ya por el sentido del giro ya sabemos que es negativa. 100 por 12 me da 1200. Es fuerza por brazo de palanca perpendicular a la línea de la fuerza. También ya habíamos visto ese detalle cuando analizamos. Pero si por alguna razón esta no está descompuesta, no está cómodamente descompuesta y pueden sacar mejor sus coordenadas, pueden aplicar esa fórmula y ya les da el momento con respecto a cualquier punto. Siendo X la distancia del punto donde evalúen el momento al punto de aplicación de la fuerza. Y Y, digo la distancia en X, y Y la distancia en Y del punto donde están evaluando el momento al punto de aplicación de la fuerza. Entonces, esta viene siendo la solución del inciso A. Y es un momento que gira en forma negativa, así lo podemos ver, a favor de las manecillas de la fuerza horizontal que aplicar en A produce el mismo momento. Entonces ya puedo considerar esto. Tengo una palanca así, tengo un punto A y ahora me está diciendo cuánto vale esta fuerza. ¿Vale? Una fuerza horizontal. O sea, puede que sea para allá, puede que sea para acá. Yo digo que es para allá, ¿no? Por el tipo de giro. ¿Mande? ¿Cómo? Así es, por el giro. Porque ahora su brazo de palanca va a ser este, perpendicular. Entonces podemos evaluarlo con la ecuación aquella o por fuerza por brazo de palanca. Aquí la fuerza le voy a llamar H, es decir, una fuerza horizontal. Y el brazo de palanca no se mueve. Y Y tenemos que vale 20.78. 20.78. Entonces ahora yo tengo que considerar que menos 1200, es decir, el momento en A es igual a fuerza por brazo de palanca. En donde H, este lo pasa para acá. Aparentemente, fíjense, el signo no va a contar. Recuerden que le voy a quitar el signo. Este signo que yo le puse es el sentido de las manecillas. Lo que pasa es que si le dejo el signo, mi fuerza, mi distancia es positiva, me va a salir que la fuerza es negativa, y para no confundirlo, porque no es para allá, es para acá, pues sí, me sale. Entonces aquí me va a dar 1200, digo, le quito el signo, sobre 20.78, en donde H va a ser igual a ese cociente. ¿Cuánto le da? 57. ¿Cuánto le da?
74, y esos son libras. Y sí, fuerza genera lo mismo, ¿no? Ahora, aquí fue a sentimientos, sabemos que produce un giro, y con la fórmula que nos habría dado, fíjense. Con la fórmula, el momento en O, que es igual a 1200, y vamos a decir que era igual, en la fórmula se aplica, sí se aplica el signo, va a ser igual porque hay un signo allá indicado, ¿no? Es X, que viene siendo 12, por la fuerza en Y, y la fuerza en Y ahora vale 0. Menos Y, que son 20.78, por la fuerza en X, y la fuerza en X le estamos llamando H. ¿Sale? Entonces, haciendo esta operación, fíjense, aquí me queda negativo. Por eso cuando se aplica la fórmula, sí se, porque al momento de pasar esto dividiendo, esto se vuelve 0, ¿no? Al momento de pasar esto dividiendo, me queda menos entre menos, me va a dar más. Y me dice que la misma operación, la misma división, me va a dar el valor de fuerza H. En donde H dice que es igual a 57.14 libras. Ahora, al aplicar esta fuerza, nosotros supusimos que fuerza era para allá, H era para aquel lado. Cuando esto sale positivo, eso nos afirma pues, que el sentido que le dimos a la fuerza es verdad. Y esa sería la respuesta. Es que ahorita yo es aplicando la fórmula donde le tengo que dejar el signo que necesitamos, o fuerza por proceso de palanca. Es mejor fuerza por proceso de palanca cuando las fuerzas no están descompuestas. Cuando están descompuestas, vayan a ser mejor aquí, ¿no? Dos formas de calcular el momento. Aquí, mis muchachos, el criterio es, para el inciso C, fuerza por brazo de palanca perpendicular. Me están diciendo que no mueva el brazo de palanca, que mueva el giro de la fuerza. Entonces, la fuerza va a ser una tal que su brazo de palanca sea 24, ¿no? Y va a ser, pues, en este sentido, para que me dé el mismo giro, ¿no? Entonces, yo puedo decir que 1200 sin el signo debe de ser igual a 24 pulgadas por la fuerza F, que no sé qué inclinación tenga, ¿no? En donde F va a ser igual a 600, ¿no? 1200 sobre 24 o 60, ¿no? ¿Cuánto les da eso? 50. ¿Mande? ¿50? O 50 libras. 50. Ahora, esa es la fuerza mínima que aplicada en el punto A nos dé un mismo momento, ¿no? ¿Qué inclinación tiene? Bueno, eso ya podríamos. ¿Qué pasaría si decimos menos 1200 va a ser igual a X Fy? O sea, recuerden que si tenemos nuestra fuerza aplicada así, lo que sí sabemos es que esto es perpendicular. Y también tenemos que este ángulo son 60 grados. Por lo tanto, esos son 30 grados, ¿no? Digo, por favor, lo que sabemos. Y que esta hipotenusa vale 50, ¿no? Ok, si yo lo volteo y lo convierto en este triángulo, desde ahí la podemos imaginar, ¿no? Este viene siendo el cateto adyacente con este, ¿no? Y este no es la hipotenusa, la hipotenusa es esta. Este viene siendo el cateto adyacente. Entonces, si trato sobre este ángulo, va a ser... ok, y esta va a ser mi fuerza en X que yo quiero investigar, y esta va a ser mi fuerza en Y. Si esta fuerza va para acá, entonces fuerza en X, voy a pensar que va para acá. ¿Sale? En Y, perdón. Entonces, Fx, fíjense, Fx, que es el cateto adyacente sobre, no es la hipotenusa, entonces tendría que decir 50 sobre Fx, me va a dar el coseno de 30 grados, ¿no? En donde Fx va a ser igual a 50 sobre el coseno de 30 grados. Y luego ya si digo, este es mi Fy, sobre, no, ahora ahí me tengo que ir a otra función. Como tengo el cateto adyacente como dato, tengo que decir que Fy sobre 50 va a ser igual a la tangente de 30 grados, en donde Fy me debe dar igual a esto, F50 por la tangente de 30 grados.
Esas son las relaciones que se me ocurrieron ahorita, pero también pueden utilizar esta otra, ¿no? ¿Vale? Recuerden que es cateto opuesto sobre cateto adyacente me da la tangente de esto. Cateto adyacente sobre la hipotenusa me da esto. Entonces de aquí yo ya podría decir que fx es igual a esto y que fy es igual a esto. Y si aplico el determinante, estas fuerzas con esas distancias que ya conozco me tienen que dar esto. ¿No? Entonces ahí tenemos 50 entre el coseno de 30. Entonces me da que son 57 puntos. 73 libras. Y estos son 50 por la tangente de 30. Y esto me dicen que son 28. 86. Entonces esto me dice que x, fíjense, la fórmula x, f, y x dijimos que son 12, ¿no? Entonces va a ser igual a 12 por f, y f, aquí tenemos que son 28.86. Luego menos y, que vale 20.78, por fx, y x vale 57.73. ¿No, verdad? Esta efectivamente sigue el eje de las X, pero esta no. El eje de las Y está así. Así son. Entonces, esta está bien, pero esta está mal. Digo, porque estamos hablando de esta fuerza es axial, sigue el eje del brazo de palanca. Pero bueno, vamos a descomponiendo. Si de esta sí estamos seguros, esta la descompongo, ¿no? Y despejo aquí. Ok, y aquí entonces tendría que decir que menos 1200 más 20.78 por 57.73 y todo esto entre 12 me tiene que dar a mi fuerza en Y. Y mi fuerza en Y va a ser igual. Pero sí ven, ¿no, muchachos? O sea, encontrar la solución que me están pidiendo si lo único que estoy buscando son los componentes de esa fuerza, en base a la fórmula aquella, ¿no? En 1200 más valor absoluto. Bueno, miren, si le dejo el signo casi me arroja 0. Entonces quiere decir que algo estoy haciendo mal. Otra cosa que puedo hacer es considerar este triángulo en donde compongo este dato también y considerar la vertical. De hecho, a lo mejor ese fue el que debió hacer. Tengo esto, tengo esta fuerza perpendicular y tengo esto. Aquí son 60 grados. Y ya saqué que esta vale 50. Entonces aquí debía haber bajado una perpendicular. Entonces, si esta es perpendicular y acá era perpendicular, aquí son 30. Y esta sí es mi FY y esta era mi FX. ¿Sale? Okay. Eso tiene más sentido. Fx sobre 50 es igual al coseno de 30, en donde f de x es igual a 50 coseno de 30. Y fy, era este correcto, fy sobre 50 es igual al seno de 30, en donde fy era igual a 50 seno de 30. En donde f de x era igual a esto y era igual a esto. ¿Y dónde abajo? ¿Cuándo? ¿Acá? ¿Y abajo? 25. Ahí está, muchachos, eso. Ahora sí, a ver, vamos para no dejar. Estas fuerzas deben de, fíjense, f de x y fy
como fíjense, esta mi fuerza va hacia acá, entonces esta va hacia allá y esta va hacia acá. Esta es negativa, ¿vale? Entonces menos 1200 debe de ser igual a x, f y x son 12. 12 por menos 25 menos y, que son 20.78 por f de x, y f de x es 43.3. Eso debe de cumplirse, a ver si es cierto. 12 por menos 25, no, 12 por menos 25. Aquí me da menos 300, ¿no? Aquí vamos a estar 20.78 por 43.3 negativo menos 300, ahí está, sí da. Total, ya borrarlo de aquí, pero sí me da, así que ¿vale? Está bien. Entonces, las fuerzas son estas, negativa esta y positiva esta. Esta en libras y esta también son libras. Vale, bueno, ya terminamos el C, mañana hacemos lo mismo. Pero ya lo tengo a ustedes pegado un ratito. Ya tienen las herramientas pues, para poder contestar eso. Pero si no, pues no. Digo, el siguiente día no lo vemos.